se hayan ingresado. Muy buenas noches a todos. Bueno, vean jóvenes, qué gusto saludarles. Buenas noches a todos donde se encuentren. Ya han ingresado la mayoría de personas que estaban pidiendo su ingreso y en tal sentido, respetando la puntualidad de ustedes, voy a dar inicio a la clase del día de hoy. Siempre haciendo evidentemente pues una felicitación, una admiración por el día que se está conmemorando el día de hoy. Espero que hayan podido compartir con sus familias, con la persona que aman, con la persona que quieren, ya sea pues con su esposo, su esposa, su novio, su novia, un hermano, una hermana, una madre, un padre. Y recordarles que evidentemente pues hoy es una única conmemoración del Día de la Amistad, pero que esta celebración perdure todos los días de este año y que puedan compartir con las familias, con sus familias, con las personas que quieren y evidentemente pues con esa persona tan especial para ustedes y haciendo pues un análisis de este día, pues una celebración, una comparación a ese esfuerzo que evidentemente hacemos todos por ser felices en este país con tantas penurias, pero pues que nos quede la satisfacción de la persona con la que estamos, con la persona que nos dio la vida y que en este caso, si no han tenido la oportunidad porque todavía van de regreso a su casa o pues el día de laboral fue pesado, tengan un espacio para poder llamar a esa persona que estoy seguro está esperando escucharles en este momento. Y pues a seguir adelante, ¿verdad? Les digo, pues una felicidad de este Día del Cariño. Voy a iniciar la clase, queridos jóvenes, con el último tema que habíamos quedado pendientes de analizar, lo que era el poder, ¿no? Hay distintos significados de la palabra poder, o sea, hay distintas acepciones. Es más, cuando estén ustedes en derecho, por ejemplo, van a analizar un tema que se llama distintas acepciones del derecho. Por decirlo de otra forma, son distintos significados de la palabra derecho. En el caso de la palabra poder, hay distintos significados del mismo enfocados no únicamente en el ámbito político, sino también podemos hablar del ámbito administrativo, del ámbito legislativo, del ámbito legal propiamente dicho. Y por tal motivo, para que quede entendido, porque todavía no hemos llegado directamente, no voy a llegar todavía a la definición propiamente de lo que es el poder, sino quiero analizar las distintas aristas de la palabra en forma general para que quede en este caso la comprensión misma. La primera, en este caso, en el tema de la función. ¿Qué sucede? Si nosotros recordamos un poco, queridos jóvenes, vámonos, el artículo 140 de la Constitución nos establece lo que es el Estado de Guatemala. Y dentro de ese artículo 140 hay un elemento o un concepto muy interesante que se indica que el Estado de Guatemala es republicano. ¿A qué se refiere ello? Esto hacemos la remembranza, por ejemplo, a lo que fue la historia de la evolución humana, del ser humano, y recordamos, por ejemplo, la Revolución Francesa, que uno de sus principios fundamentales fue la libertad en el caso del poder como tal y el ejercicio mismo que la población podía hacer sobre él. Recordemos que en esas épocas, pues eran épocas que se vivían monarquías, una concentración del poder, y la idea básica era cambiar ese concepto y que no hubiera una concentración misma, sino una distribución de las funciones que cumple el poder. Por eso es que somos una república, porque no es que el poder se divida, es más, cuando veamos, por ejemplo, soberanía, vamos a establecer que el poder radica en el pueblo. O sea, el poder es uno solo, que lo delega en ciertos representantes, sí, pero ese poder lo que hace su división son sus funciones. Funciones ejecutivas, quiere decir quien administra el Estado, funciones legislativas, es decir, quien crea las leyes, y funciones judiciales en tal sentido es quien
en este caso, imparte justicia. Entonces, no es que el poder únicamente sea tres como tal, o sea, porque ustedes han escuchado poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo. Ok, está el nombre, pero no es que el poder se divida. Lo que se divide son las funciones que el poder cumple. Quiere decir que en ese sentido administrativo es aquella función encargada a cada órgano del Estado, ministro del Estado, al Congreso de la República para que crea las leyes, que en este caso el Poder Legislativo, y a la Corte Suprema de Justicia y a todos los tribunales de justicia, pues evidentemente, para que en este caso es el Poder Judicial, para que imparta justicia. Quiere decir que esa palabra poder, bajo el ambiente o significado de función, tiene correlación con la república, es decir, esa división funcional que cumple el poder en las distintas funciones que cada órgano realiza, administrativas, legislativas, judiciales, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, como aptitud, esto va enfocado y relacionado más a aspectos de carácter civil. Aquí me voy a avanzaría un poco más o menos como introducción a Derecho 2, Civil 1. ¿Qué sucede? Recordemos que las personas, en este caso, bajo el ambiente legal, hay personas individuales y personas jurídicas. Como no estamos hablando propiamente de derecho de civil, por ejemplo, 1, o introducción a derecho 2, o en ese caso, solo va a ser una ejemplificación para poder entender a qué se refiere la actitud en relación a ejercer ciertos actos. Lo que pasa es que la persona individual depende mucho de la edad, qué puede ejercer y qué no puede ejercer. En la edad temprana, previa a los 18 años, la persona individual tiene plena capacidad para gozar derechos. Es decir, ¿no? Es decir, que goza vida, salud, seguridad, educación, etcétera. ¿Quién está encargado de garantizarle este gozo de los derechos? Como no tiene la capacidad plena de ejercicio, se encuentra limitado por quien lo represente. Los padres, por ejemplo, en el ejercicio de la patria potestad, en el ejercicio de la tutela. Entonces, estas figuras de respeto, de representación, son los encargados de velar que estos menores, pues, coman, estudien, tengan seguridad, tengan salud, etcétera. Quiere decir que como significado aptitud es para en relación a la persona para ejercer ciertos derechos. En la edad temprana, antes de la mayoría de edad, para ejercer y gozar esos derechos, ¿verdad? Y que queda en ese sentido establecido la representación en sus pares en el ejercicio de la patria potestad nuevamente o los tutores en el ejercicio de la tutela. Bueno, pero ¿qué sucede entonces cuando, según la Constitución, ya llegamos a la mayoría, que según la ley es a los 18 años en nuestro país? En ese sentido, ya no necesitamos a nuestros representantes porque hemos cumplido el precepto legal de la mayoría de edad. En tal sentido, ya a partir de los 18 años nos podemos representar, podemos ejercer por nosotros los derechos que previamente ejercían nuestros representantes. Entonces, vamos a esto. Una capacidad de goce, que es en la minoría de edad, y una capacidad de ejercicio en la mayoría de edad. Como les digo, como aptitud es ese poder que tiene el sujeto de derecho de ejercer o gozar derechos que están establecidos en las distintas leyes. Bueno, pero también en ese sentido, queridos jóvenes, hay un elemento interesante. En nuestro país hay menores que no necesariamente deben cumplir la mayoría de edad para ejercer ciertos derechos porque la ley lo permite. Por ejemplo, a matar su trabajo, ¿verdad? Un menor de 14 años puede trabajar, sí, pero hay ciertas reglas. ¿Cuáles son las reglas? Una, que en este caso no sea una jornada completa, sino sea una jornada encaminada, que él aprenda un oficio y tenga el tiempo específico para luego continuar sus estudios. O sea, en palabras sencillas, tiempo parcial, ¿verdad? O sea, está encaminado esa idea del trabajo de este menor a que él aprenda el oficio que está realizando
y que también no le limite a continuar sus estudios, evidentemente para continuar su evolución educativa y luego económicamente establecida en el desarrollo de su vida, ¿verdad? También otra, por ejemplo, podría ser a los 16 años poder obtener el permiso para conducir. O sea, todavía no tienen la mayoría de edad, pero tienen derechos y que ellos pueden ejercer por ellos mismos. Es entendido que ese permiso también va aparejado con una autorización. ¿Por qué? Porque esa autorización, esa carta de responsabilidad, la hace quien ejerce sobre él la responsabilidad del ejercicio de sus derechos, los padres o los tutores, ¿no? Recordemos que es una carta de responsabilidad si este menor de edad comete algún hecho de tránsito. Entonces, y esta es conocida, o sea, esta última, como una capacidad relativa. ¿Y relativa por qué? Porque no cumple la mayoría de edad para hacer una capacidad de ejercicio, pero relativamente puede ejercer por él mismo, aunque no tenga la percepción legal de la mayoría como tal, ¿no? Entonces, como aptitud está encaminada esa palabra poder a esa capacidad que tiene el sujeto de derecho de poder realizar ciertos derechos o ejercer por él mismo ciertos derechos. En la edad temprana del menor, una capacidad de ejercicio, de la mayoría de edad, una capacidad de ejercicio, perdón, la primera una capacidad de goce, una capacidad de ejercicio, y en este caso, para ciertos menores que cumplen ciertos preceptos o cierta edad, la capacidad relativa, ¿no? Como por ejemplo contratar su trabajo o manejar ya un vehículo con el permiso respectivo. Bueno, la siguiente definición, en este caso, es el tema del mandato. Muchos de ustedes han escuchado que existen poderes y etcétera. O sea, quienes sea, por ejemplo, procurador, sabrá a qué me refiero con el tema del mandato, o que esté ejerciendo alguna actitud de carácter legal o en algún trabajo de carácter legal, pues entenderá, por ejemplo, que es el precepto mandato. Yo sé que también hay muchas personas que en este caso, pues, las actividades a las que se dedican no tienen nada que ver con el ámbito legal. Entonces, en forma resumida, porque esto lo van a volver luego a ver en Civil 3, Civil 4, Notariado 2, Notariado 3, por ejemplo. En forma resumida, el mandato es una representación legal que se hace en nombre de un tercero, creando el documento autorizado por un notario hábil para el ejercicio y que le da la posibilidad de representarlo de forma general o especial en un determinado acto o varios actos. En nuestro país hay distintos tipos o clases de mandatos. Está el mandato general. El mandato general en realidad es para cualquier acto. O sea, si ustedes otorgan como mandantes a su mandatario un mandato general, este va a poder realizar cualquier acto en nombre de ustedes, tanto administrativos como sociales, como de carácter muy público, por ejemplo. Imagínense, puede ir, por ejemplo, a representarlos en nombre de ustedes a un colegio, por ejemplo, en el cual están sus hijos y ustedes son el mandatario de él. Puede ir, por ejemplo, a la empresa eléctrica a resolver algún asunto de energía eléctrica en nombre de ustedes, a cualquier asunto que se les ocurriera, si es un mandato general, para eso lo puede hacer. En el siguiente caso, estamos hablando de un mandato especial. El mandato especial es para un único acto. Por ejemplo, vender una casa, ¿verdad? Estamos estableciendo un único acto, quiere decir que estamos dando esta representación a este tercero para que en mi nombre pueda vender la casa, por ejemplo. Y también asimismo hay un mandato que es considerado judicial, que este se utiliza en el ámbito jurisdiccional, quiere decir en el caso que hayan demandas, juicios y que la persona no pueda representarse. Solo que este mandato judicial sí tiene sus características muy especiales. Por ejemplo, no puede otorgarse a nadie más que no sea un abogado o un familiar según los grados de ley de consanguinidad hasta el cuarto grado. Entonces podría ser a un hijo, a un abuelo, a un padre, por ejemplo, ¿verdad? Esa sería la primera particularidad. La segunda es que no se puede crear un mandato judicial en el ámbito penal. Recordemos que el ámbito penal es personalísimo. Y si estoy seguido por un delito, no puedo nombrar que
bueno, no puedo ir este día, que vaya Juan Pérez en mi nombre a ver de qué me están acusando. No, ¿verdad? Eso no se puede. En ese sentido, es personalísimo el derecho penal y por tal motivo no se permite. Otro aspecto muy importante, ahorita voy, Bebel, es que, por ejemplo, no nos limitamos a que se haga un único mandato general o un mandato especial o uno judicial. O sea, vamos a esto, podemos encasillar en un documento. Como les digo, en ese sentido, ¿qué ocurre? Y por eso antes de darle la palabra a su compañera, ¿qué ocurre? ¿De dónde proviene la confusión de llamarles poder? Lo que ocurre es que, por ejemplo, el Código Civil, Código Notariado, le llama mandato, pero después de la autorización que hace el notario, se debe inscribir ese mandato. Y eso se realiza en el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos. ¿Y por qué? Ustedes me preguntarán, bueno, ¿y por qué se le colocó poderes? Yo siempre he tenido esa duda y pues con personas que han trabajado ahí, colegas, yo les he hecho la consulta y la respuesta básica ha sido que en el ambiente general, no propiamente en nuestro país, sino general del derecho, hay muchos estados que le consideran o le llaman poder. Entiéndase lo más cercano, México, Estados Unidos. A esa representación que se hace en nombre de otra persona les llaman poder. Entonces, como evidentemente también hay poderes que vienen del extranjero para que surtan sus efectos en Guatemala y tienen que registrarse, pues respetando ese ambiente general, le colocaron pues registro electrónico de poderes, que soy muy claro, no tiene nada que ver con las famosas cartas poderes. O sea, son dos cosas distintas, ¿verdad? Uno, el mandato es un documento legal creado en un instrumento público y la carta poder en realidad es un documento privado, ¿verdad? Que realiza la persona de forma privada y que el notario lo único que da es fe y legalidad de la firma de la persona. Es entendido que también el notario lo hace, porque, por ejemplo, si ustedes van a salir del país y van en un vehículo que no les pertenece, lo que les van a pedir es una carta a poder, que les llaman en la frontera. En realidad es una autorización, ¿verdad? Donde el dueño del vehículo les autoriza a ustedes a sacar el vehículo del país. Es un documento privado porque al fin de cuentas lo que está legalizando el notario es una legalización de firmas, ¿verdad? O sea, no, nada más. Compañera, muy buena noche. Ahorita le activo su micrófono. Bienvenida, te escucho. Buenas noches, licenciado. Fíjese que Mucho gusto, Beverly. Gracias, igual. No logro entender eso sobre lo del mandato. No sé si me lo podría volver a explicar. Sí, no tenga pena, con todo gusto. Gracias. El tema del mandato es el siguiente. O sea, cuando yo por alguna razón no me puedo representar personalmente, encargo esa representación en un tercero, ¿verdad? Puede ser un hermano, puede ser un padre, puede ser un hijo. ¿Qué sucede? En el ámbito general del mandato, hay mandatos generales y mandatos especiales. Ya no va a tocar el otro del judicial. El mandato general es para que esta persona que yo designo me pueda representar en cualquier asunto. Desde ir a la empresa eléctrica, desde ir a una telefonía, desde ir a una escuela, a un instituto, a un colegio de mi hijo, hasta, por ejemplo, ir a recibir un arrendamiento, ir a cambiar un cheque, por ejemplo. Un mandato general, ¿verdad? O sea, él puede representarme en cualquier asunto, ¿sí? El siguiente es un mandato especial, es solo para un asunto, por eso es especial. El ejemplo más común es para vender una casa. Si yo no puedo en nombre propio firmar el documento, la compraventa, la ley sí establece que puede representarlo un tercero, pero es de forma especial. Entonces, por eso es que crea el mandato especial para un asunto. Por ejemplo, no puedo ir al banco a aperturar una cuenta. El banco le va a pedir que tenga un mandatario. Entonces, es un mandato especial. Le nombro a esta figura para que vaya al banco a solo abrir la cuenta. Es un único caso. Un único caso. El mandato judicial es para que sirva en el ejercicio de la función jurisdiccional, quiere decir en juicio. Por ejemplo, demandé a mi esposa por divorcio, ¿no? Pero no la quiero ver. Entonces yo le doy un mandato judicial a un abogado para que me represente a mí
el día del juicio. Entonces, yo tengo mi abogado, que en este caso es el que va a llevar el proceso, y tengo mi mandatario judicial, que es un abogado que yo no quiero ir ese día, entonces lo mando a él. Como les digo, puede ser en cualquier área del derecho, civil, familia, mercantil, notarial, etcétera, a excepción, o sea, siempre y cuando sea en el caso de un proceso judicial, a excepción de penal. En penal no lo puedo hacer porque el derecho penal es personalísimo, ¿verdad? O sea, me acusan de un delito a que vaya Juan Vélez en mi nombre y vea cómo sale él y que él cumpla los años de prisión. No se puede, ¿verdad? No se puede. No sé si tiene alguna otra duda. ¿Alguien tiene alguna duda? No sé si le quedó claro, Beverly. Sí, licenciado, gracias. Jocelyn, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, disculpe. No, para nada, no te Solo en apures. las últimas palabras que dijo, en el judicial, usted pone a o por ejemplo, le pide favor a un abogado. Es que ahí sí no le entendí. ¿Para Ah, qué trámite? lo que pasa es que, vea, vamos a esto. En el caso de los mandatos judiciales, como les mencionaba anteriormente, tienen ciertos requisitos o características particulares. Solo se pueden otorgar a un abogado o a un familiar en un grado directo de consanguinidad, ya sea para arriba o para abajo, en la lineal, ya sea para un padre, un abuelo, un hijo, un nieto, por ejemplo. Antes tiene esa particularidad. Y puede otorgarse el mandato judicial siempre que se deba realizar en un juicio que no sea penal. O sea, se puede hacer en laboral, se puede hacer en civil, se puede hacer en familia, por ejemplo. Por eso le decía yo que imagínense que yo demando, o sea, demando a una persona, pero yo no quiero estarle viendo la cara, ¿verdad? O sea, me debe dinero, yo lo demando y no quiero estar viendo nada. Entonces, está mi abogado, que es el que va a llevar el proceso, y yo otorgo un mandato judicial, y no se lo va a otorgar a mi hermano, a mi hijo, por ejemplo, ¿verdad? Se lo otorgo a otro abogado, a un colega del abogado que está llevando el juicio. Entonces, los dos van a la audiencia, uno como mi abogado y el otro como mi mandatario, ¿no? Luis, buenas noches. Gracias. Buenas Gracias. noches. Un ejemplo también podría ser cuando embarcan una propiedad de que el abogado es el que va a dar la cara, el proceso con las respectivas autoridades y todo eso, ¿verdad? Porque normalmente la gente o el dueño a veces no se quiere meter en el pleito, sino que manda al abogado y hacen su Ah, pero, proceso, pero el ¿verdad? abogado, el abogado en este caso es el abogado que está llevando el proceso, ¿verdad? O Ujú. sea, que está llevando el proceso. Aparte sería que este señor, el dueño, otorgue un mandato judicial a otro abogado para que lo represente. Es que vamos a esto. Entiendan que uno es el que lleva el proceso y el otro es el que está representando a la persona. El abogado que lleva el proceso no puede tampoco ser su mandatario judicial, ¿verdad? Por eso es que utilizamos dos. Imagínense en un divorcio. Demandamos, por ejemplo, a María López. Entonces, ahí está mi abogado, pero yo no quiero ver a María López, es mi esposa, no la quiero ver, me estoy divorciando a ella. Entonces, nombro un mandatario judicial que normalmente no va a ser alguien en familia, sino va a ser, por ejemplo, otro abogado. Fernando, buenas noches. Gracias. Se ha dado el caso de que, por ejemplo, han girado como órdenes de, tal vez no órdenes de captura, sino que se presenten a tribunales a ciertos políticos y han llegado pues representantes, o en este caso abogados, por ellos, ¿verdad? Para ver por qué o de qué se les está acusando. Eso se puede hacer. Pero es que vamos a esto. Esto no es no es una representación legal, ¿no? O sea, ahí no está una representación legal. Aquí estoy cumpliendo la función de abogado en representación de mi cliente. Son dos cosas distintas. O sea, estoy cumpliendo la función de abogado en defensa de los derechos de mi cliente. No lo estoy representando. O sea, estoy en este caso en la función de abogado. Ah, ok. Y de igual manera, pues el caso que usted decía, en la actualidad o recientemente tengo una amistad de que tiene su hijo en Estados Unidos, ella está acá. Pues él le dejó un mandato a ella para la venta de la casa de él que tiene acá, ¿verdad? Correcto. Para que pues ella firme en nombre de él a la hora de que ya haya un comprador. Perfecto, así es, ¿verdad? Es un mandato especial. Lo que pasa es que vean, por ejemplo, no me quiero meter tanto a eso porque eso ya lo vamos a ver más adelante, pero cuando uno va a adquirir derechos, es decir, que uno va a ser el comprador de la casa, no necesita mandato, sino que la figura que ahí le corresponde. Si usted no puede firmar la compraventa como comprador, es gestor de negocios.
que la gestión de negocios sí está legalmente establecida. Pero si usted es el propietario y el vendedor y no puede firmar la compraventa, sí la ley requiere que usted tenga un representante legal, que en este caso sea con categoría especial, un mandatario especial, ¿verdad? Ahora bien, antes de darle la palabra a Gaby y a Celeste, solo quiero explicarles algo para que me comprendan y así tal vez en este caso cerramos este círculo. Hace más o menos como un mes, llegó conmigo unas personas, unos clientes. La señorita, en este caso, su mamá está en Estados Unidos. Ellos son dueños de unos transportes, de unos buses de transporte. Y pues la mamá, en este caso, es la propietaria de los buses, la propietaria de la empresa y tiene ya algunos años de estar en Estados Unidos y tiene algunos inconvenientes con ciertos buses, ciertos trámites en el caso de la dirección de transporte, etcétera. Entonces, ¿qué hicimos? Que ella enviara un mandato, pero no, como ella está en Estados Unidos y quiere que su hija la represente en todo, como no hay limitante para hacer en un solo mandato las 3 calidades, por ejemplo, entonces le creé un mandato general para que la represente en cualquier asunto, un mandato general judicial para que la represente en asuntos judiciales, porque su hija lo puede hacer, y asimismo con cláusula especial. Entonces, la hija acá la puede representar en cualquier asunto, tiene la calidad para ir a representar a juicio y asimismo en calidades especiales para asuntos muy propios de la dirección de transporte, ¿verdad? Entonces, en un mismo documento. Evidentemente se ahorraron un poco de gastos, pero yo los honorarios pues los cobro como que ustedes dicen los tres documentos, pues, ¿verdad? O sea, vamos a esto, al fin de cuentas es trabajo, pues. Pero vamos a esto, no es esa limitante a que tengamos que hacer o solo general, o solo especial, o solo judicial. En un mismo documento se pueden hacer todos, ¿verdad? Vean, si es con el tema de la pregunta del tema que estamos tratando, con todo gusto. Ya si son muy individuales, pues evito responderlo, ¿verdad? Porque tengo 3 preguntas en este caso. Tengo 2 ahora. Celeste, que hace rato tiene la mano levantada, y Luisa. Bien, primero Celeste. Buenas noches, Celeste. Buenas noches, licenciado. Mira, yo tengo una consulta. ¿Me puede repetir para qué es necesario los 2 abogados? Si no estoy mal, es uno para... Uno es su abogado. El primero es su abogado, ¿verdad? El primero es el abogado, es el que lleva el juicio, ¿verdad? Y el segundo es el que en este caso es el mandatario judicial. Es que, como les digo, en el caso del mandato judicial solo puede otorgarse a un abogado o a un familiar en consanguinidad directa. Entonces, como generalmente no lo hacemos a mi papá, a mi hermano, o sea, a mi abuelo, por ejemplo, si estuviera vivo, no conocen de derecho. Entonces, lo más común es hacer ese mandato judicial a otro abogado, que generalmente en el caso muy propio de nosotros en la oficina, generalmente, bueno, si mi colega lleva el caso, me nombra a mí como el mandatario judicial de una persona. Entonces, los dos vamos a juicio, ¿no? O sea, para decirlo de esta forma. Ah, ok, gracias. Luisa, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Con una pregunta respecto al mandato. Yo quiero saber si un mandato tiene un plazo máximo o una fecha límite. O sea, No. si esto Bueno, tiene un... No, lo que pasa es que los mandatos en este caso pueden hacerse o crearse de forma determinada o indeterminada. Si es determinada, debe establecerse el plazo por el cual va a ejercer ese mandato. Puede ser 1 año, pueden ser 6 meses, pueden ser 10 años, por ejemplo, pueden ser 15 años, por ejemplo. Y el tiempo siguiente... determinante de esto depende de la persona. Depende de la voluntad, depende de la voluntad de la persona. O sea, si se va a determinar que lo represente por 10 meses o el caso por 1 semana, puede ser, pues, o sea, ese es el menos común. Ya soy bien sincero, Luisa, ¿no? Es el menos común. El más común es de forma indeterminada, se hace el mandato y como no sabemos cuánto tiempo puede llevar el proceso, puede llevar el caso, como decía en este caso, el ejemplo que les ponía, la hija de esta señora, la señora se fue a Estados Unidos legal, ha pedido en este caso un asilo en Estados Unidos y no sabe si va a regresar. Entonces se hizo un mandato indeterminado, o sea, no tiene fecha de terminación. Muchísimas gracias, licenciado. Feliz noche. Sandra, buenas noches, para servirle. Buenas noches, Sandra. licenciado. Solo para rectificar la información, la carta de poderes es en el ámbito privado, ¿verdad? Y el mandato es en el ámbito público. Correcto, así es. Correcto, para servir. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso
Les voy a explicar. Si estuviéramos, por ejemplo, ahorita me falta con Gerald, ahorita le doy la palabra a Gerald. Por ejemplo, si estuviéramos en una clase presencial, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes, la mayoría de ustedes estarían sentados y estarían escribiendo, por ejemplo. Yo vengo y le pido un cuaderno a alguno de sus compañeros que estén en las primeras filas. Y le digo, mire, póngame su nombre y firme, ¿verdad? Yo voy a legalizar el documento que usted está haciendo. ¿Qué escribió él? A mí no me interesa. Es un documento privado. Pero lo que yo le voy a legalizar es la firma de su compañero. O sea, estoy dando fe y legalidad que el compañero está firmando, ¿verdad? Entonces yo doy, en este caso, autorizo, ¿verdad? En este caso, una legalización de firma, que es la famosa auténtica, por ejemplo, ¿no? Una legalización de firma. Entonces, legalizo la firma de su compañero, le pido que vuelva a firmar y yo firmo y sello la legalización. ¿Qué ocurre? Esos son documentos privados. Lo que sucede es que generalmente les llaman cartas poder, pero realmente lo que son autorizaciones. La gente no las hace porque no conocen evidentemente de derecho, o sea, del ámbito formal de las escrituras como tal o de los documentos como tal. Entonces, el abogado hace el documento en nombre de la persona, le pide que firme, luego la legalización vuelve a firmar y el abogado solo está dando fe y legalidad de la firma. ¿Qué contiene el documento? Es problema de la persona, ¿verdad? Es un documento, es una carta de poder, ¿verdad? Pero hay ocasiones en las cuales, por ejemplo, en México, en Estados Unidos, como el derecho notarial es totalmente distinto. Por ejemplo, hablemos de Estados Unidos. En Estados Unidos el derecho notarial es un derecho anglosajón. Los notarios allá solo son dadores de fe, ni profesionales, en este caso de una carrera universitaria son, ¿verdad? O sea, ellos estudian para que el Estado les dé una autorización de dar fe y legalidad de las firmas. En este caso eso es. Y les autorizan ser dadores de fe, por ejemplo, por 2 años. Solo hacer una actualización, permítame un momento. Perdonen la molestia, creo que tenía un inconveniente con el tema de audio, espero que me estén oyendo mejor. No se haya retrasado, pero mejor antes de que sucediera lo hice. Bueno, vamos a esto. Como les decía, allá son dadores de fe. O sea, allá es muy común, por ejemplo, encontrar personas que en la mañana van a trabajar a un restaurante y en la tarde en su casa están firmando documentos legales, porque son notarios. El notario en Estados Unidos en realidad no es un profesional del derecho, es únicamente dador de fe, o sea, legaliza documentos. La verdad es que eso es, ¿verdad? Contrario a nuestro derecho guatemalteco, que aquí sí somos profesionales del derecho, es un notariado latino, es la diferencia en ese sentido. Entonces, para comprender, en el caso de los mandatos, sí son documentos públicos en los cuales una entidad o autoridad investida con tal calidad autoriza el documento. En el caso, por ejemplo, del notario. El notario es un funcionario público. En el caso de los documentos privados, son únicamente autorizaciones o documentos que la persona hace y que el notario está dando fe a la firma de la persona, nada más, ¿verdad? Pero de ahí proviene esa tal vez confusión, porque en México, en Estados Unidos, sí les llaman poderes, por ejemplo, ¿verdad? Por eso el nombre de poder. Entonces, cuando ustedes en su ejercicio profesional escuchen mandato o poder, al final de cuentas vienen siendo lo mismo, pero vamos a saber en ese sentido correctamente cuál es la diferencia, como documento público, como documento privado, ¿verdad? Geraldine, gracias ahí por tener la mano levantada. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Lick. En una consulta, en este tema del mandato que donde firma el notario estadounidense, ¿cómo hacen para legalizarlo aquí en Guatemala? Porque ahí tendrían que legalizar el documento, ¿o no? Sí, lo que pasa es que, bueno, ya nos fuimos casi hasta, ¿qué? Eso es como 9º semestre, pero no tenga pena, con todo gusto le respondo. Lo que sucede es que, por ejemplo, les explico en el caso del mismo ejemplo que puse, el tema de la muchachita con su mamá. La mamá está en Estados Unidos, yo no fui a Estados Unidos a que me firmaran, ¿verdad? Exacto. Si me han pagado, pues me voy, ¿verdad? Pero no, evidentemente no. En Estados Unidos se puede hacer de 2 formas, soy bien sincero. O va con un notario anglosajón, o hay notarios guatemaltecos que están radicados en Estados Unidos. La diferencia clara es que si va con el anglosajón, en este caso es un documento que viene con firmas en otro idioma, en un idioma inglés o a veces en idioma francés, y que debe surtir ciertos pasos aquí en Guatemala. En el caso del notario guatemalteco, él conoce cómo está en otro país. Esta es una de las ventajas. Un notario guatemalteco está radicado en otro país, pero puede firmar documentos que tienen validez y plena ejercicio aquí en Guatemala. Pero bueno, hablemos de lo que sucedió ya con la compañera esta.
va con un notario anglosajón. El notario anglosajón realmente desconoce mucho del derecho guatemalteco, no lo conoce, o sea, para decirle no lo conoce, mucho menos de las como especialidades o requisitos especiales, por ejemplo, que implicaría este tema de este tipo de mandatos. Entonces, generalmente lo que se hace es que el cliente viene con uno, yo hago el mandato como que fuera en este caso en Word, en unas hojas of bond, por ejemplo, y envío el documento por medio virtual a Estados Unidos, por medio de correo o WhatsApp, lo que sea más ágil. La notaria en Estados Unidos la recibe, la imprime y la adecua conforme su formato. Pide que llegue la señora firma, ella firma como dadora de fe y aparte en Estados Unidos utilizan el tema de un testigo, ella me imagino que es su trabajador, pide la firma de un testigo, entonces ese documento luego lo llevan miren, lo que pasa es que la ley cambió. Anteriormente tenía que surtir, por ejemplo, pasos de ley. Me estoy metiendo en muchos temas que están bien de su estudio, pero para que me comprendan. Tenían que ir a la Corte Suprema de Justicia del estado donde se encuentran, luego que legalizara la firma de la notaria, luego de eso se tenía que ir a la embajada para que se legalizara la firma, en este caso del cónsul que está en Estados Unidos, luego regresaba para acá, Guatemala, iba a migración, se pagaban $10 para hacer la legalización del cónsul, y después de ello, como venía en idioma inglés, se tenía que, en este caso, hacer una traducción. Eso era hasta el año 2016. A partir del año 2016 había un convenio que Guatemala se había tardado de ratificar, un convenio en materia de documentos migratorios. Hay un convenio que fue realizado en La Haya y es un convenio sobre el tema de la apostilla. La apostilla es un formato general de documentos públicos migratorios que evita los pases de ley en los países que han aceptado y han firmado ese documento. Entonces, ¿qué hace la notaria? Después de firmar con la señora, con el testigo, va a la Corte Suprema de Estados Unidos a que apostillen su documento. Es decir, que legalicen que ella esté cumpliendo una función pública y que autoricen los documentos, ¿verdad? Entonces, ya lo envían a Guatemala. Ese documento viene con esa apostilla, que al fin de cuentas son como 2 hojas firmadas y selladas por el estado de donde se encuentren, y aquí en Guatemala ya no tenemos nada que hacer, ya no tenemos ninguna autorización que dar porque ya viene apostillado, o sea, quiere decir que ya está reconocido por el estado donde proviene que la persona que firmó es un funcionario público en Estados Unidos, ¿verdad? Ahora bien, como estos documentos todos vienen en idioma inglés, ¿verdad? Aunque yo le envíe el mandato a ella en español y lo imprimió y todo, pero cuando pone su sello, por ejemplo, coloca My Commission Expire en tanto, tan fecha, o sea, 2 años, por ejemplo, todas esas palabritas en inglés y sobre todo la postilla que viene en inglés, la ley establece que debe ser traducida al español. Entonces lo llevo con mi procurador, lo llevo con mi traductora jurada, ella se encarga de hacer la traducción al español y ese documento lo llevo a mi protocolo como documento proveniente del extranjero y lo protocolizo. El testimonio de esta protocolización la llevo al Archivo General de Protocolos para que autoricen ese mandato, ¿verdad? Miren, les hice por la pregunta de su compañero, le hice más o menos el trámite, pero aquí estoy tratando temas que estoy seguro que muchos no entendieron, pero lo que pasa es que lo van a entender más adelante. Pero toqué temas prácticamente hasta 10º semestre, ¿verdad? Documentos procedentes del extranjero lo van a ver casi hasta notariado 4, que es 10º semestre, pues. Pero miren, la ventaja de estos documentos, de este tipo de procesos, es que realmente a veces, miren, yo me recuerdo muy bien del primero. Yo he visto ese cambio porque, por ejemplo, yo ejercía antes del convenio de La Haya, entonces era un dolor de cabeza, le soy bien sincero, llevar el tema de los pasos de ley, sobre todo migración acá, se tardan mucho. Entonces, un documento que venía de Estados Unidos para que pudiera surtir sus efectos aquí en Guatemala pasaban hace 2 meses para la autorización. Ya con el tema de la apostilla ha cambiado, ¿verdad? Cambió totalmente. Entonces, yo me recuerdo muy bien, miren, son de aquellos documentos que uno le enseñan en la carrera y nunca cree que los va a hacer. Y son muy comunes y se cobran bien, soy bien sincero, ¿verdad? Imagínense, yo les digo, en Estados Unidos, por ejemplo, un notario
por muy gachito que cobre allá, ¿verdad? Ellos van a cobrar entre 300 o 400 dólares, ¿verdad? Yo me recuerdo muy bien el primer trabajo que le hice a alguien de Estados Unidos. Me recuerdo que le cobré bien barato, o sea, le cobré más o menos lo que se cobraría aquí en Guatemala ya hace muchos años, ¿verdad? Entonces, y él regaló, no, y hasta yo, mire, se lo pago de una vez, ¿verdad? Yo sorprendido, ¿verdad? O sea, me recuerdo la primera vez que le trabajé algo así, sorprendido. Cuando ya me pongo a platicar con un colega, lo que pasa es que me dice, mira, realmente le cobraste muy barato. Él pagó tal vez 3 o 4 veces lo que le cobraste acá, en Estados Unidos, ¿verdad? Solo por enviar el documento. Aquí le cobraste sus honorarios, más los gastos, aquí lo sintió regalado. Entonces, vean, yo sí les doy una recomendación. Cuando trabajen algo de alguien de Estados Unidos, cóbrenlo como que estuviera en Estados Unidos, ¿verdad? Yo aprendí la lección, ¿verdad? Yo aprendí la lección. Entonces, se cobra como se cobrara allá, de verdad. O sea, 350, 400, 500 dólares que se cobra, así es lo que cobran por los documentos allá, ¿verdad? Entonces, ustedes cobren acá como que estén trabajando, porque a fin de cuentas la persona lo va a pagar, pues, ¿verdad? A fin de cuentas lo pago allá, aquí lo va a pagar de todas maneras, ¿verdad? Lógicamente que aquí no se lo cobran en dólares, a quetzales, pero le hacen la conversión. Pero como les digo, este tema es muy importante, es muy importante. Yo les digo, ya hablé casi que notariado 3, 4, internacional público, y pongan atención cuando tocan este tema, de verdad. De esto van a vivir y se gana bien, ¿verdad? Bueno, sigo adelante. A excepción que alguien tenga una duda, si no, continúo. Como recurso, por ejemplo, lo que pasa es que vean como recurso el poder puede ser un medio de control, ¿verdad? Puede ser por un grupo, por una persona o por una élite. O sea, quien tiene el poder puede tener ese control como tal. Esa ya va más enfocada en el tema de dirección, ¿verdad? En ese sentido. Ahora vamos a ver, por ejemplo, qué sucede como recursos. O sea, de la palabra anterior, de los recursos, o sea, se desprenden estas tres. ¿Qué tipo de recursos pueden haber? Recursos económicos, recursos de coacción y recursos simbólicos. Voy a ver otro más todavía más adelante. ¿Qué ocurre? Tanto recurso económico como recurso de coacción generalmente van encaminados a élites económicas que tienen esa capacidad de compensar o penalizar actos que en este caso son realizados por otros. Cuando hablo de penalizar no quiere decir que están siendo sentenciados ni nada, sino que, por ejemplo, imagínense ustedes que hay una manifestación y hay un bloqueo de carreteras. Entonces, para el CACIF es bien sencillo, por ejemplo, porque tienen dónde hacerlo, tienen los medios económicos, tienen los contactos de realizar, por ejemplo, una convocatoria a medios de comunicación y hacer ellos su manifestación en contra de ese bloqueo, ¿verdad? Penalizando, o sea, quiere decir ir manifestándose en contra de lo que están realizando. ¿Por qué? Porque tienen el poder económico, ¿verdad? Y también en ese sentido, podría ser el caso que tengan la capacidad de ir en contra de la decisión o la libre decisión de los demás o de un tercero. ¿Cómo puede ocurrir? Por medio de distintas acciones encaminadas a vulnerar, por ejemplo, derechos o anular su libre decisión. Este tema de la coacción lo voy a explicar con ejemplos en la siguiente diapositiva. Por eso no se queden ahí con eso, porque sé que a veces es un poco complicada la comprensión. Y en el tema del recurso simbólico, esto es muy propio de explicar una realidad con una versión favorable a unos propios intereses. Aquí sí les pongo ejemplos claros. Vean, si ustedes se recuerdan, en la época de Colón, uno de sus recursos simbólicos o aspectos simbólicos muy interesante fue que a la par de la bandera de Guatemala, él colocó su gobierno una bandera de 4 colores. ¿Por qué? Porque estaban reconocidos, por ejemplo, como las 4 etnias que hay en nuestro país. Era un aspecto simbólico totalmente, ¿no? En la época, por ejemplo, de Otto Pérez Molina, un aspecto simbólico fue el puño cerrado, ¿verdad? Recuérdense que aparte de eso simbólico iba con una frase: la delincuencia se combate con inteligencia, y ahí iba el puño cerrado. ¿Qué ocurre? Ese puño cerrado intentaban ellos dar la creencia, explicar esa
actitud favorable a que ellos iban con fuerza a combatir la delincuencia, ¿verdad? Al fin de cuentas, puro puño cerrado porque no terminó siendo nada que ver con eso. Por ejemplo, algunos políticos, por ejemplo, con la señora Sandra Torres, utiliza el tema de colocar sus manos como que fuera una paloma de la paz. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el FRG, ¿verdad? Las tres manos, la manita del FRG, eran aspectos también simbólicos. Entonces, ¿por qué? Porque intentan dar con un aspecto simbólico una versión favorable de lo que ellos piensan, aunque no sea así, pero pues así lo mencionan. Otro muy interesante y que ustedes pueden ver, y si quieren pueden hacerlo ya, ya como cosa muy propia de su investigación, vean en los últimos 10 o 15 símbolos del gobierno de Guatemala, en los últimos gobiernos. Cada gobierno utiliza uno distinto, ¿verdad? ¿Han visto ustedes que el símbolo del gobierno de Guatemala cambia conforme cambia el gobierno? ¿Verdad? También es un sentido muy simbólico en ese sentido. Ahora bien, vamos con el tema que les había dicho, el tema de la fuerza de la coacción. Lo que pasa es que cuando tenemos la capacidad económica, podemos tener o limitar o negar a ciertas personas oportunidades y que van en contra de la misma vida, de la integridad física, de la libertad, de su patrimonio, hasta en ocasiones de trabajo. Porque, por ejemplo, miren cuando encarcelan, embargan o multan a algún ciudadano o amenazan con hacerlo. Ha sucedido, por ejemplo, mucho aquí en Guatemala que aquellas personas que manifiestan en contra de las mineras, por ejemplo, están siendo perseguidos penalmente. ¿Y quiénes son los que son o quién impulsa, por ejemplo, esa persecución penal, aparte del Ministerio Público? Pues en este caso, en gran medida, los dueños de esas mineras, pues, ¿verdad? Por ejemplo, lo mismo ocurre en el caso de un bloqueo de carretera, ¿verdad? Entonces, vamos a esto, sale el comunicado del CACIFE, las cámaras empresariales, que en este caso están vulnerando el derecho de locomoción y que esto perjudica a los intereses del Estado, etcétera. Entonces, vamos a ello. O sea, aunque no haya una fuerza física, sí existe un mecanismo de presión que puede convertirse en ese sentido como un mecanismo, como un componente del poder, en virtud de esta figura o esta élite económica que tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? El siguiente ejemplo, realmente ya no sucede mucho en nuestro país, ha sucedido en casos excepcionales, cuando secuestran, cuando torturan o matan a un objetivo político. Por ejemplo, en las últimas elecciones, ustedes saben que pues hubieron atentados y creo que falleció un candidato a alcalde de un municipio. Entonces, generalmente se da cuando se da esa violencia electoral que se manifiesta. En la actualidad, según palabras no mías, según palabras del Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a la fecha, y a la fecha estamos hablando del día de ayer, no han habido hechos que puedan considerarse en este periodo electoral como violencia electoral hasta el momento. ¿Que puede ocurrir? Sí, puede ocurrir, pero hasta el momento, según el Pleno de Magistrado del Tribunal Supremo Electoral, no ha ocurrido, ¿verdad? Y sinceramente, pues tampoco se ha escuchado que haya, según las noticias, ¿verdad? En ese sentido, realmente un hecho de esto, ¿verdad? Que pueda ocurrir, sí, ¿verdad? Pueden ocurrir. Ahora bien, lo que sí ha ocurrido modernamente es que, por ejemplo, sí existe una persecución política que encaminada, por ejemplo, en el caso de nosotros guatemaltecos, se evidencia una persecución penal en contra de ciertas figuras de opinión pública o figuras del ámbito público que por X o Y motivo pareciera un sistema como de venganza. Por ejemplo, contra fiscales, contra jueces que han tenido que huir del país, ¿verdad? En virtud del riesgo de su vida, de su salud, de su integridad, o por aspectos que no necesariamente tienen que ir específicamente con aspectos de su actividad, sino que propiamente de una situación posiblemente hasta política, ¿verdad? Que también eso puede ocurrir. Vean, por ejemplo, otro sería el tema del bloqueo de carreteras. Es entendido. Vean, yo soy bien sincero en este punto. Yo como jurista nunca estoy de acuerdo con los hechos de que se tomen medidas de hecho. A mí eso no me parece, ¿verdad? Para eso están creadas las leyes y para eso en este caso hay un procedimiento específico, pero una declaratoria de huelga legal, etc. Pero ¿qué sucede en nuestro país? Que para que ocurran todos estos procesos realmente son muy dilatados. Entonces,
pues lo más sencillo es tomar una medida de hecho, como venir y colocar llantas enfrente de una carretera, bloquearla, etcétera, ¿verdad? Entonces, ocurre mucho. ¿Por qué? Porque es lo más visible que se puede darse en ese momento. Aunque les digo, o sea, yo siempre sí soy como jurista de la idea que no son correctas las medidas de hecho, o sea, no son correctas las medidas de hecho en ese sentido, o sea, siempre tiene que privar en este caso el Estado de Derecho, la legalidad como tal, ¿no? Pero es entendido, o sea, soy en ese sentido también soy claro de que si no se hace de esta forma no se logran mayores objetivos, ¿no? So, en ese sentido. También, por ejemplo, el tema de los medios de comunicación. Se ha llamado que, por ejemplo, el medio de comunicación es el cuarto poder. ¿Por qué? Porque pueden controlar información, pueden difundirla, pueden manipularla, pueden retenerla a intereses muy propios de ellos. ¿Qué ocurre? ¿Verdad? En este caso, y esto más que todo en el tema de la redacción de la noticia. Cuando tienen este sentido que si va a poner en riesgo ciertos intereses de personas muy enraizadas con el ámbito del medio de comunicación, generalmente la noticia pues o no sale a la luz o simplemente se ve muy sencilla, se hace una información muy escueta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo en ese punto lo que les recomiendo, queridos jóvenes, es por ejemplo no quedarse únicamente con los noticieros locales, ¿verdad? O sea, antes, por ejemplo, incluyendo cuando yo estudié, realmente todavía era bien difícil, por ejemplo, tener a la vista lo más reciente de las noticias, ¿verdad? En la actualidad soy bien claro y sincero. El que no se quiere informar es porque quiere seguir siendo ignorante, ¿verdad? En ese sentido. Porque la verdad es que los medios de comunicación nacionales, internacionales, están prácticamente al instante en un medio virtual. Es un medio virtual. Es entendido que también afecta mucho el poder adquisitivo para tener evidentemente un dispositivo que pueda conectarse a Internet, que pueda tener información, pero en realidad en la actualidad quien quiere informarse puede hacerlo. Hay una infinidad de mecanismos de información inmediata, ¿verdad? Antes, para conocer una noticia de Europa, del Medio Oriente, a veces pasaba 2, 3 días, ¿verdad? Ahora es inmediato. O sea, por ejemplo, ustedes quieren saber información de cómo va el tema del terremoto, entran ustedes a páginas turcas que después pueden traducirlas al inglés y después las traducen en español y ven en vivo de lo que está ocurriendo. Entonces, hay mecanismos como poder educarse e informarse. Entonces, este tema de la manipulación sí ocurre, porque puede ocurrir, y además ocurre mucho en nuestro país, pues. Pero parte de la idea básica que nosotros como formación que tenemos que tener es ser críticos, o sea, ser críticos, analizar. Por ejemplo, vean, en realidad es interesante, porque para todo hay tiempo, pues, para temas, por ejemplo, de ocio, etcétera. Pero hay gente que se enfoca mucho realmente en temas que para su vida no le dejan mayor cosa, o sea, discutiendo si Rihanna está embarazada o si no está embarazada, si fue bueno el show del medio tiempo del Super Bowl y todo. Y vean, cuando temas, por ejemplo, como de la realidad nacional que debían tenerse en análisis, como, miren, por ejemplo, hace más de 2 años se plantearon inconstitucionalidades a la ley electoral de partidos políticos. Claramente, en este sentido, vulneran ciertos derechos a los medios de comunicación y junto con las cámaras empresariales los presentaron hace 2 años y tendrían que haberse resuelto ya antes del proceso electoral. ¿Y cómo cambiaría, por ejemplo, la idea del proceso electoral y las repercusiones que tendría para el proceso electoral que el Pleno de la Corte Constitucional se reuniera y la diera con lugar? O sea, imagínense una inconstitucionalidad en este momento a un artículo de la ley electoral de partidos políticos. Realmente, en el momento que estamos viviendo políticamente, sería realmente muy importante y aparte vulneraría y hasta pudiera poner en peligro cierto proceso electoral que estamos viviendo. Entonces, hay muchos elementos que tenemos que analizar, o sea, tenemos que analizar, ¿verdad? Para todo hay tiempo, o sea, les digo, para todo hay tiempo, pero hay elementos en los cuales es muy comprensible que en nuestra realidad guatemalteca el elemento básico sea, por ejemplo, el tema de cómo voy a llegar a fin de mes, porque es cierto, pues, o sea, no alcanzan los salarios, la canasta básica anda por las nubes,
baja un poco la gasolina, pero después suele subir otros dos quetzales. Entonces, el tema económico realmente pega mucho a las personas y mucho de la influencia que tenemos que hacer es la educación, que en este caso, no solo nosotros que estamos estudiando, sino que también eso se ramifique con nuestras familias, ¿verdad? O sea, yo insisto que es importante el tema de discusión, lo que quieran en este caso, ¿verdad? Pero miren, por ejemplo, se volvió tan viral esta cosa de los benditos dinosaurios, ¿verdad? Que yo no, miren, yo les digo, o sea, mi esposa sí va mucho con tema de esos, tecnológicamente me cuesta mucho eso, pero, o sea, ahora cualquier persona hace su muñequito ahí y están encantados con eso. Y después resultó que eran los gatos y así. Hasta ahí me quedé. No sé si ahora resultó que era un perro, no sé, la verdad, no sé. O sea, me quedé con el dinosaurio y con el gato. Pero también, o sea, para todo hay tiempo, pues, para todo hay tiempo, ¿verdad? Pero analizar la realidad nacional es una de las factores fundamentales porque lo que estamos viendo ahorita va a ser resultado de nuestro futuro, ¿verdad? Entonces, la idea de un medio de comunicación que controle, que manipule, es tenernos idiotas, pues al fin de cuentas. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, ¿verdad? Informarnos, educarnos, ser críticos. Hoy, por ejemplo, colocaban un tema muy interesante de análisis, el tema de un voto consciente, un voto informado. Tenían mucha razón, muchos los panelistas que estaban hablando de esto. Vean, o sea, yo se los he dicho desde el primer día de clases, yo no les voy a decir por quién votar, ¿no? Ustedes saben su derecho, si quieren votar, si no quieren votar, pero si vamos a votar tenemos que hacer un voto consciente, ¿verdad? Un voto consciente, que sepamos qué planes operativos van a hacer, qué es lo que desean hacer y que votemos conscientemente. Pues al fin de cuentas, estar informado es un derecho y al fin de cuentas es una obligación civil, pues, y política para nosotros. Bueno, vamos con la siguiente. Ya el tema de la influencia. En este caso, esto lo vamos a vivir mucho. El tema de las propagandas, difundir ideas, difundir propuestas. Y yo se los he dicho, ¿verdad? Yo se los he dicho. Lo importante cuando nos toque el análisis en un panel con un diputado, con un político, lo que pasa es que exponen planes muy idealistas. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a combatir la desnutrición, la salud, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, está bien, ¿verdad? O sea, es lo que buscamos, que eso desaparezca en nuestro país. ¿Pero cómo? O sea, ¿cuáles son sus mecanismos a corto, mediano y largo plazo? O sea, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué piensa hacer en sus primeros 100 días como alcalde? ¿Qué piensa hacer en sus primeros 100 días como presidente? ¿Qué propuestas lleva al Congreso como nuevo diputado? O sea, ¿qué quiere hacer? ¿verdad? Porque es cierto, o sea, yo puedo decir, bueno, quiero combatir la desnutrición, pero de decirlo a tener un plan operativo, real, efectivo, hay una gran distancia. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a plantear? ¿Verdad? Es que es tan sencillo como vayan acompañados decirles, ok, yo voy a dar la clase de poder el día de hoy, ¿verdad? Pero si no me preparo, si no vuelvo a ver mis copias, si en este caso no me actualizo, o sea, entonces solo venir a leer no sirve, pues. O sea, voy a eso. O sea, leerlo, cualquiera que sepa leer y escribir, viene a leer diapositivas, se acabó, pues, ¿verdad? Pero la idea básica es la comprensión, eso es lo que me importa, ¿verdad? Eso es lo que me importa. Bueno, yo creo que por la hora, porque después creo que ahí me quedé con otra sección, sí, de autoridad ya no vi con ellos. Pregunto, queridos jóvenes, si tienen alguna duda de lo que hemos tratado el día de hoy. Voy a activar en este momento su micrófono. Nuevamente, muy buena noche. Los escucho. Pablo, bienvenido, Pablo. Buenas noches, licenciado. Solo con una pregunta. ¿Me podría decir, así resumido, la influencia? Es que no entendí muy bien. Disculpe. Sí, no tenga pena. La influencia en realidad es crear, en este caso, esas ideas, esas pautas, esa forma de pensar y que mediante el poder influya en tu comprensión, en tu pensamiento y en tu forma de actuar. Con gusto, no sé si quedó claro. Sí. Excelente. Jocelyn, buenas noches nuevamente, buenas noches. Sí, licenciado, muchas gracias. Jocelyn. El ejemplo de influencia, ¿cuál era? Perdone. La campaña política. Las campañas políticas son ejemplos claros de influencia.
¿verdad? O sea, por ejemplo, ustedes van a comenzar a ver, y vean, una de las condiciones es que, por ejemplo, no estamos en campaña política, ¿verdad? O sea, ahorita estamos en este caso en la inscripción de candidatos. Por eso es que ustedes han visto que han habido ciertos comunicados donde se manifiesta que deben retirar la campaña o la publicidad en afectación de partidos políticos que ha sido publicada, por ejemplo, que se ha colocada en zona 1, en Villanueva, por ejemplo. Eso no es permitido en este momento. O sea, vean algo interesante. Por ejemplo, el electoral de partidos políticos sí permite convocar a la población a la afiliación, pero no estamos en momento de campaña. Si se coloca algo similar a ello, sería campaña anticipada. Entonces, posteriormente, allá que se termine la fecha de solicitud de inscripción de candidatos, sí podría ser factible. Antes, no. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, ha sido un placer, queridos compañeros, nuevamente para mí, un placer saludarles este día, pues por el día que es, nuevamente una remembranza a estas personas tan importantes en nuestra vida. Si no han tenido la oportunidad de llamar a su mamá, a su papá, a sus abuelos, pues tengan la oportunidad de hacerlo, son muy importantes. Si están ahorita en este momento con la persona que aman, con la persona que quieren, ya sea su esposo, su esposa, sus hijos, pues para mí un placer mandarles ese saludo, que no sea únicamente este día, sino todos los días del año, que al final de cuentas, entre más amor damos, más amor recibimos, ¿verdad? Un abrazo, queridos jóvenes. Muy buena noche. Gracias, Liz. Gracias, Buenas noches. licenciado. Licenciado. Un saludo, jóvenes. Muchas gracias. Muy buena noche, igualmente. Noche. Buenas noches. Lico, Sí, una Luis. consulta. Bueno, creo que como ya se fueron, No tenga. como siempre poníamos el número de carnet y el nombre al final. Ah, sí, si no lo han hecho, Gracias. no, pónganlo. No sé si no activé el, creo que no activé el chat, perdón. Tiene razón. Gracias. Ahí Porque sí les faltó dice a sus compañeros, los que salieron y que no colocaron, que no tengan pena. Igual el sistema reconoce entrada y salida. Y ahí sí fue mi error ahorita no haberlo colocado. Gracias ahí por Si lo recordarme. pusimos en la entrada, ¿hay que volverlo a poner ahorita o Sí, ya no es ya entrada y salida. Siempre entrada y salida. A mí se me había olvidado ahorita Gracias. activar el chat. Gracias por tu comentario, Luis. Ok, gracias. Buenas noches, muchachos.